Y sin más preámbulos, y para que nos ilumine más sobre este tema, tendremos la disertación del licenciado Ignacio Núñez. Él es filósofo y presidente de la Asociación Cultural Areópago Cordillerano y docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Con ustedes, con nosotros, licenciado Ignacio Núñez. Fuerte aplauso para darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos, queridos docentes, alumnos, autoridades. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Benjamín, por la invitación. Yo vengo de Cordillera, de la ciudad de Cacumpé. Es la primera vez que estoy aquí en esta ciudad maravillosa, en lo que he experimentado en este corto rato que estoy aquí. Gracias, doctor Barbosa, por la recepción. Muy bien. En este día queremos presentar de alguna manera la revista Ares. Y la revista Ares es fruto de la asociación cultural, cuyo nombre pueden leerlo aquí abajo, Areópago Cordillerano. El Areópago Cordillerano es una asociación cultural que se fundó aproximadamente hace 2 años con la finalidad de difundir el pensamiento y las artes. A mí me toca presidir en este momento esa asociación, que conformamos un grupo de jóvenes que, al igual que ustedes, hemos pasado por la universidad. Al concluir la universidad, yo me dediqué a la filosofía y algunos amigos al derecho, otros a la economía, a la enfermería, a distintas ciencias, por decirlo así. Nos reunimos y dijimos, vamos a hacer algo con nuestra comunidad, vamos a hacer algo con la academia y vamos a demostrar que no es necesario entrar en la política para hacer algo. Nos asociamos y empezó a andar el Areópago Cordillerano. Ya lanzamos un libro con la ayuda del doctor Benjamín Fernández Jugado, que es una especie de polímata. Polímata en el mundo griego es aquel que sabe de todas las cosas, que sabe de toda la ciencia. Era un título que se le daba a un filósofo del nombre Aristóteles. Sabía de todo. Así le llamamos al doctor Benjamín allá, polímata. Es un privilegio que esté aquí con nosotros hoy. Entonces lanzamos libros, revistas. Esta es la revista número 2. Y ahora estamos concluyendo el semestre con un proyecto denominado Filosofarte, con 6 actividades que reúnen sí debates, foros, talleres, torneo de ajedrez, etc. Esta revista es la segunda que hemos lanzado y tiene por núcleo central la reflexión sobre la identidad. Y esta revista se basa básicamente en una actividad que el doctor Benjamín realiza en los veranos calurosos que tenemos acá en Paraguay, denominado Univerano. Es una actividad académica nacional e internacional. Y el tema de reflexión fue la identidad. ¿Qué es aquello que hace que seamos lo que somos? O en otras palabras, ¿qué es aquello que hace que seamos paraguayos? Comer mandioca, tomar tereré, en fin, una discusión tremenda. La revista reúne una serie de ensayos de grandes académicos ilustrados en nuestro ámbito, así también de jóvenes, así como ustedes, que tienen la valentía de querer escribir, de querer aportar con sus ideas. O sea, la revista mezcla personas consolidadas ya en el ámbito académico y personas que se quieren iniciar en el arte de la escritura. Es una especie de oportunidad que le damos a los jóvenes de poder integrar, porque hay que preparar los recambios. Los grandes académicos tienen la misión de preparar sus recambios, porque somos pasajeros. Bien, en cuanto a la identidad paraguaya, hay una tesis de un filósofo muy cercano a esta zona,
es de Asunción, pero suele venir a filosofar acá en Yutí. El filósofo se llama Robert Leon Hermans, un gran amigo mío. Él tiene una tesis muy interesante respecto a la evolución del pensamiento paraguayo. Para Robert Leon, el pensamiento paraguayo pasó por 4 grandes momentos. El primer gran momento, al cual le llama el periodo de infancia, es el periodo colonial de nuestro país. Y básicamente se basa en la enseñanza, en la pedagogía de los jesuitas y los franciscanos y de otras órdenes que estuvieron por nuestra tierra, que legaron a los aborígenes, a los criollos y a los mestizos, y fueron de alguna manera preparando el escenario para la identidad paraguaya. Ahí se inicia la identidad paraguaya, con esa nomenclatura, y según el pensador paraguayo Manuel Domínguez, la mejor mezcla que ha pasado aquí en América es la raza paraguaya. Eso lo encontramos en El alma de la raza, el texto del profesor Manuel Domínguez, pensador paraguayo. Fuimos evolucionando, por utilizar ese término, fuimos creciendo en nuestra identidad y llegamos a un periodo de juventud, dice Robert Leon. Llegamos a un periodo de juventud. Y ese periodo de juventud abarca especialmente el periodo de Doctor Francia. Paraguay se hace república y empieza un periodo de juventud. Empezamos con nuestras luces y nuestras sombras a construir nuestra república, nuestra identidad nacional. Y aparece la figura de Doctor Francia, Don Carlos Antonio y Solano López. Y un acontecimiento central de nuestra historia marca el periodo de nuestra adultez, dice Robert Leon, que es el Paraguay de 1900. Después del Paraguay de la posguerra de la Triple Alianza, aparecen grandes pensadores en Paraguay. De ese genocidio, de esa destrucción total del cual fuimos víctimas, emerge, digamos, las grandes líneas del pensamiento paraguayo que consolidan de alguna manera la adultez del pensamiento paraguayo. Contamos con grandes líneas del pensamiento paraguayo. Está la línea liberal de entonces Cecilio Báez, la línea nacionalista de Juan Eolear y Manuel Domínguez, natalicio. Aparece la línea social, digamos, de Rafael Barrett, y también la línea del pensamiento católico, que es una de las líneas más fuertes que tenemos. La adultez de nuestro pensamiento, lastimosamente, llegó a su periodo de senectud, dice Robert Leon, y se da básicamente finales de la década de los 90, y entramos en un periodo de senectud que está vinculado con la crisis. Estamos en un fuerte periodo de crisis, y ahora, digamos, estamos desatinados con nuestra identidad, porque la identidad es algo que vamos construyendo, lo vamos haciendo en la historia. Lastimosamente estamos en un periodo muy crítico, estamos permeados por las crisis, no solamente nosotros como nación, sino a nivel global, a nivel mundial es la crisis de pensamiento. Entonces, a nosotros nos toca vivenciar este tiempo, ¿no? Periodo de crisis, periodo de grandes cambios, pero sobre todo periodo de resiliencia. El paraguayo siempre ha dado testimonio de resiliencia, ha sabido sobreponerse de todas las crisis en las que ha estado. En esta revista, entonces, vamos a encontrar reflexiones sobre a qué es la identidad. Tenemos la reflexión del doctor Benjamín Fernández, la reflexión de David Galeano, de un extranjero que ama al Paraguay como ninguno. Nunca he encontrado un extranjero que ame más al Paraguay. Escribió un bellísimo ensayo, también de filósofos, académicos, políticos y jóvenes como ustedes. Y quiero cerrar con esto. Otro gran profesor paraguayo, porque nosotros tratamos un poco de resaltar el pensamiento paraguayo. Fantástico el pensamiento universal, los pensadores extranjeros, pero Paraguay tiene grandes pensadores que han nacido en esta tierra, grandes artistas, y tenemos que resaltarlos a nosotros mismos. Luis Galeano, un gran pensador, sociólogo paraguayo, plantea lo siguiente. Él tiene una tesis que
que se basa en la dislocación del Paraguay. Escribe un libro en el 2004 cuyo título es Paraguay es una sociedad dislocada. Y es dislocada porque él compara el desarrollo que han tenido los países que nosotros denominamos primer mundo. Esos países han pasado por tres grandes momentos. Fueron sociedad agrícola, como lo fuimos nosotros, tuvieron un fuerte periodo de industrialización a través de la revolución industrial y finalmente con la revolución industrial llegaron a la sociedad tecnológica. Esos fue los tres grandes momentos, digamos, que pasaron en esas sociedades, a los cuales nosotros admiramos y llamamos primer mundo. El caso de Paraguay es muy particular. Paraguay es una sociedad dislocada, dice Luis Galeano, porque nos saltamos el periodo industrial. No hemos tenido industrialización como lo tuvieron otros países, digamos, especialmente el primer mundo, y países vecinos en algunas ciudades, como el caso de Sao Paulo, Buenos Aires en Argentina, y en Brasil, Sao Paulo, por supuesto. En Paraguay nos saltamos ese periodo. Entonces nos encontramos en una situación bastante particular, porque a la sociedad agrícola le llega tecnología y tenemos una industrialización acelerada ahora. Entonces es un despelote. Y en este despelote, en realidad le llama dislocación, pero una suerte de popurrí. Acá, en plena ciudad, de repente vemos vestigios de lo agrícola y de repente vemos vestigios de lo industrial y no estamos bien ordenados, somos bastante desordenados. Y eso tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con lo que hemos vivenciado, digamos, y lo que estamos vivenciando. Y en ese contexto tenemos que construir nuestra identidad, seguir construyendo nuestra identidad, especialmente en este periodo de crisis. Muchísimas gracias.